9 alimentos son extremadamente peligrosos para mantener en el refrigerador. Soy la doctora Cristina Barreda. En mis más de 7 años de trabajo, he observado una situación alarmante. Cada año, casi 600 millones de personas en todo el mundo enferman debido al consumo de alimentos no seguros y la cifra de muertes asciende a 420.000. Un estudio en profundidad sobre las intoxicaciones alimentarias en España, basado en datos de las comunidades autónomas CCAA, un análisis detallado de más de 17 años, arrojó cifras que no deberían pasar desapercibidas. Se estudiaron 11.303 brotes de intoxicación alimentaria y de ellos 3.879 tuvieron su origen en casas particulares. Esto representa de media un 34% del total. Un dato que sorprende aún más es cómo esa proporción varió. A lo largo del tiempo, alcanzó un 45% en 2012 y 2013 descendió a un 24% en 2019, pero repuntó de manera dramática durante la pandemia cuando todos pasábamos más tiempo en casa. En 2020 fue del 31% y en 2021 llegó incluso al 54%. Todo esto confirma que los hábitos domésticos de cocina y conservación son determinantes a la hora de prevenir riesgos. Lo preocupante es que quienes más sufren estos errores son los mayores. El sistema inmunológico con el paso de los años pierde eficacia y deja de responder con la misma fuerza frente a bacterias y toxinas. Un descuido mínimo, como guardar arroz cocido sin enfriarlo correctamente o mantener huevos con microfisuras en la puerta del refrigerador, puede representar un cuadro grave para una persona de edad avanzada. Mientras que alguien joven quizás supere el episodio con molestias pasajeras para un adulto mayor, ese mismo error puede significar una hospitalización o una complicación seria. El refrigerador, ese aparato en el que depositamos toda nuestra confianza para mantener los alimentos frescos y seguros, puede ser también el escenario donde se gestan los problemas. La pérdida de nutrientes, la proliferación bacteriana y la formación de compuestos tóxicos están más presentes de lo que imaginamos. Lo que parece un simple hábito cotidiano de guardar la compra. En realidad puede convertirse en la raíz de enfermedades evitables si no prestamos atención a cómo lo hacemos. ¿Alguna vez has sentido que un tomate recién sacado del refrigerador no sabe igual que aquel que maduró lentamente en la cocina? No es tu imaginación. El frío tiene la capacidad de apagar la esencia de muchos alimentos que consideramos saludables, y lo hace de una forma tan silenciosa que apenas lo notamos hasta que ya es tarde. El tomate, símbolo de frescura, pierde gran parte de su magia cuando se expone a temperaturas bajas. Estudios realizados en la Universidad de Florida demostraron que el frío interrumpe la actividad de los genes responsables de producir los compuestos volátiles, esos que le dan aroma y sabor característico. El resultado es un fruto insípido sin fragancia, como una sombra de lo que debería ser. Y lo más preocupante es que también se degrada el licopeno, un antioxidante poderoso que actúa como un escudo natural contra el daño celular, las enfermedades cardíacas y algunos tipos de cáncer. Es decir, al meter el tomate en el refrigerador, no solo pierdes sabor, sino también defensa para tu organismo. Algo parecido sucede con la cebolla, aunque el daño se manifiesta de otra forma. En ese ambiente húmedo y cerrado, la cebolla absorbe agua y termina blanda con brotes verdes o incluso con una textura viscosa que nunca debería estar ahí. Este proceso no solo afecta su consistencia, también altera su composición interna. La lisina, un aminoácido con propiedades antimicrobianas y anticancerígenas, se degrada rápidamente en estas condiciones. Y lo que parecía un simple cambio de textura se convierte en una pérdida significativa de beneficios para la salud. Lo mismo ocurre con el ajo, que pertenece a la misma familia. Muchos creen que conservarlo en frío es más seguro cuando en realidad están acelerando su deterioro y debilitando su potencial terapéutico. Si hablamos de alimentos que nunca deberían ver el interior de un refrigerador, la miel ocupa un lugar privilegiado en la lista. Se trata de un conservante natural que por sí misma puede mantenerse estable durante años. Sin embargo, al exponerla al frío, se cristaliza de manera acelerada y se vuelve una masa dura y granulada. Para devolverle su textura líquida, muchas personas recurren a calentarla a veces, incluso en el microondas. Pero ese gesto inocente destruye enzimas como la invertasa o la glucosa oxidasa,
responsables de gran parte de sus propiedades antibacterianas y antioxidantes. Lo que antes era un remedio natural se transforma en un simple jarabe azucarado, sin mayor valor nutricional. El café, por su parte, es otro gran perjudicado. Pocas personas saben que los granos y el polvo de café son altamente porosos, lo que significa que absorben con facilidad los olores y la humedad del entorno. Colocarlo en el refrigerador equivale a invitar a que se impregne del aroma de la cebolla, el pescado o cualquier otro alimento cercano. El resultado es una taza amarga oxidada que poco tiene que ver con ese café fresco y aromático que tanto disfrutamos. Además, la humedad favorece la formación de grumos y acelera la pérdida de antioxidantes naturales presentes en el grano. Y no es un detalle menor, un café degradado puede provocar mayor acidez estomacal y molestias digestivas. Algo especialmente problemático en personas mayores, cuyo sistema digestivo ya es más sensible. Lo que une a todos estos ejemplos es un mismo patrón, la creencia de que el refrigerador es el guardián universal de los alimentos. La realidad es distinta. En muchos casos, ese frío al que confiamos nuestros productos se convierte en un ladrón silencioso que se lleva nutrientes, sabor y propiedades terapéuticas. Lo hace de manera gradual, sin dar señales inmediatas, hasta que un día descubrimos que lo que consumimos ya no nos alimenta como antes. Y lo peor es que muchas personas siguen repitiendo este error sin imaginar lo que están perdiendo en cada bocado. Cuando pensamos en el refrigerador, solemos imaginar un espacio seguro, un refugio donde los alimentos quedan protegidos. Sin embargo, hay casos en los que ese frío silencioso no solo roba nutrientes, sino que puede desencadenar reacciones químicas capaces de transformar un alimento cotidiano en un peligro oculto. Uno de los ejemplos más claros es la papa. A simple vista parece inofensiva, un alimento básico y versátil que acompaña nuestra mesa en guisos, purés o frituras. Pero el frío del refrigerador altera su composición interna, el almidón comienza a convertirse en azúcares. Y aquí surge el verdadero problema. Cuando esas papas dulcificadas se cocinan a altas temperaturas, los azúcares reaccionan con aminoácidos como la asparagina, dando lugar a la acrilamida. Esta sustancia ha sido clasificada por la Organización Mundial de la Salud como un probable carcinógeno. En otras palabras, unas papas doradas y crujientes pueden esconder un compuesto capaz de dañar nuestro organismo de manera silenciosa y progresiva. El ajo, que tantas veces hemos valorado por su poder medicinal, tampoco está exento de riesgos. Si se almacena en un ambiente húmedo y sin ventilación, como suele ocurrir dentro del refrigerador, puede convertirse en el escenario perfecto para que prolifere una bacteria extremadamente peligrosa, Clostridium botulinum. Esta bacteria produce la toxina responsable del botulismo, una intoxicación rara pero devastadora que ataca directamente al sistema nervioso. Sus síntomas comienzan con debilidad y visión borrosa, pero en cuestión de horas pueden evolucionar hacia una parálisis respiratoria potencialmente mortal. Lo más alarmante es que ni el sabor ni el olor del ajo avisan de la presencia de esta toxina. Es un enemigo invisible que se esconde en un alimento que muchos creemos seguro y beneficioso. El pan, otro alimento tan común en nuestra vida diaria, también sufre transformaciones negativas al ser guardado en el refrigerador. El frío acelera un proceso natural conocido como retrogradación del almidón que provoca que la miga se endurezca y pierda su textura original. Hasta ahí podría parecer solo un problema de sabor, pero lo cierto es que el verdadero riesgo aparece con la humedad. Esa condensación interna crea el ambiente ideal para que crezcan hongos microscópicos responsables de producir micotoxinas. Estas sustancias, aunque invisibles, pueden tener efectos profundos en la salud, desde dañar el hígado hasta alterar el sistema nervioso. Y lo más preocupante es que muchas veces, aunque retiremos las partes del pan que vemos mohosas, las toxinas ya se han propagado al resto del producto. Lo que parecía un gesto inofensivo, guardar pan para que dure más, puede convertirse en un riesgo innecesario para el cuerpo. Pero si hay un alimento que merece atención especial, ese es el arroz cocido. Su peligrosidad es mayor porque suele pasar desapercibida. Muchas familias cocinan grandes cantidades de arroz y guardan las sobras en el refrigerador, convencidas de que así estarán seguras para los días siguientes. Sin embargo, el arroz puede contener esporas de Bacillus cereus,
una bacteria resistente al calor que sobrevive incluso después de la cocción. Cuando el arroz se enfría lentamente o se conserva por demasiado tiempo, esas esporas germinan y producen toxinas que no se destruyen al recalentarlo. Existen dos tipos. Una provoca vómitos intensos en cuestión de pocas horas. La otra, diarreas y dolor abdominal prolongado. Para una persona mayor, ambos cuadros pueden significar algo más que una molestia. La deshidratación y la debilidad derivada de este tipo de intoxicación pueden llevar a hospitalizaciones y complicaciones graves. Lo que estos ejemplos nos muestran es que no todo lo que entra al refrigerador queda automáticamente protegido. A veces, ese gesto que hacemos con la intención de cuidar un alimento termina convirtiéndolo en una amenaza. Las papas, el ajo, el pan y el arroz cocido nos recuerdan que la conservación inadecuada no solo altera nutrientes o sabores, sino que puede dar paso a toxinas capaces de afectar órganos vitales, alterar defensas naturales y poner en riesgo nuestra vida. Y lo más inquietante es que la mayoría de las personas no tiene conciencia de ello, porque los cambios ocurren en silencio, sin señales visibles inmediatas. Muchos de los errores que cometemos en la cocina no nacen de la ignorancia, sino de la costumbre. Son hábitos que hemos repetido durante años, convencidos de que eran correctos, cuando en realidad están abriendo la puerta a riesgos invisibles. Uno de los más frecuentes es colocar los huevos en la puerta del refrigerador. Parece lógico, incluso práctico, es el espacio diseñado con compartimentos específicos para ellos. Sin embargo, ese lugar es el menos adecuado. La puerta es la zona más inestable del refrigerador, con cambios bruscos de temperatura cada vez que se abre y se cierra. Ese vaivén térmico debilita la cáscara, la barrera natural que protege el interior del huevo. Y si el huevo tiene una pequeña fisura, aunque sea invisible a simple vista, se convierte en un blanco fácil para bacterias como Salmonella. Esta bacteria puede penetrar y multiplicarse silenciosamente, transformando un alimento cotidiano en un desencadenante de diarreas severas, fiebre alta y vómitos. En personas mayores, estas infecciones pueden complicarse rápidamente, llevando a cuadros de deshidratación y hospitalizaciones inesperadas. Otro hábito aparentemente inofensivo es lavar las frutas apenas llegamos del mercado y luego guardarlas directamente en el refrigerador. La intención suele ser buena, mantener la higiene y tenerlas listas para consumir. Pero esa humedad que queda en la superficie es el escenario perfecto para que hongos y bacterias proliferen. El frío no los elimina, al contrario los conserva e incluso puede dispersarlos si las frutas entran en contacto con otros alimentos. Investigaciones publicadas en Food Protection Journal revelan que el crecimiento bacteriano en frutas húmedas, refrigeradas, puede aumentar hasta un 300% en solo 3 días. Piénsalo, una manzana que parecía fresca puede convertirse en un vehículo de microorganismos invisibles capaces de provocar desde molestias digestivas hasta intoxicaciones serias. Y en adultos mayores, cuyo sistema inmunológico ya no responde con la misma eficacia, el riesgo se multiplica. La gravedad de estos errores radica en su normalización. Guardar los huevos en la puerta o las frutas lavadas en la nevera son rutinas tan comunes que pocos se detienen a cuestionarlas. Sin embargo, las consecuencias pueden ser serias. Una salmonelosis por un huevo mal conservado no distingue entre un descuido leve o una práctica arraigada. Los síntomas aparecen igual y afectan con mayor dureza a quienes tienen defensas bajas. Lo mismo ocurre con una fruta aparentemente sana, que en realidad alberga colonias de bacterias invisibles. Lo más preocupante es que estos errores suelen pasar desapercibidos hasta que el daño ya está hecho. No hay señales claras que adviertan del peligro. El huevo luce igual en la puerta que en el interior del refrigerador. La manzana parece limpia y brillante después de ser lavada. Y sin embargo, dentro se está gestando un proceso silencioso que compromete la seguridad de quien la consume. Esa falta de alerta visual es lo que hace que tantos hogares repitan estas prácticas sin sospechar lo que está en juego. Cada pequeño error en la cocina puede desencadenar una cadena de consecuencias que afectan directamente a la salud. No se trata de vivir con miedo, sino de comprender que la forma en que almacenamos y manipulamos los alimentos es tan importante como lo que elegimos comer.
En el caso de los adultos mayores, esta comprensión es aún más vital. Sus organismos ya no cuentan con la misma capacidad de resistencia, por lo que un simple descuido puede transformarse en una complicación seria. Lo que comienza como una diarrea o una fiebre leve puede derivar en deshidratación, debilidad extrema y riesgo de hospitalización. Lo esencial aquí no es solo identificar los errores, sino reconocer que están integrados en nuestras rutinas. Y cambiar una rutina nunca es fácil, pero cuando se trata de proteger la salud, especialmente la de quienes más amamos, vale la pena detenerse, cuestionar esos hábitos automáticos y corregirlos. Porque a veces, lo que parece un gesto práctico y cotidiano, es en realidad la causa silenciosa de problemas que podríamos haber evitado. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que tu refrigerador no es esa caja mágica que muchos creen? Mucha gente piensa que al meter todo lo que compra en el mercado dentro del frío, está protegiendo su salud y prolongando la vida de los alimentos. Sin embargo, no todos los productos necesitan estar allí, y algunos incluso pueden transformarse en un peligro silencioso si no se almacenan de la manera correcta. Comprender qué alimento debe ir al frío y cuál debe quedarse fuera es la clave para mantener la seguridad y conservar lo mejor de su valor nutricional. Un principio fundamental que nunca debemos olvidar es que los alimentos frescos, como los que compramos en el mercado o en la feria, no siempre deben ir directamente al refrigerador. De hecho, muchos de ellos mantienen mejor su textura, su sabor y sus propiedades a temperatura ambiente. Guardar sin pensar puede ser el primer error, porque cada alimento tiene necesidades específicas. Esa es la regla de oro, no todo lo fresco pertenece al frío, y lo importante es identificar cuándo realmente es necesario refrigerar y cuándo no lo es. Tomemos como ejemplo al tomate. Es habitual que alguien no compre una bolsa de tomates y casi por costumbre los coloque en el refrigerador sin pensarlo demasiado. Lo que no saben es que el frío destruye gran parte de su sabor, apaga los genes responsables de su aroma y color, y reduce antioxidantes naturales como el licopeno. Un tomate refrigerado pierde vida, se convierte en un producto sin la frescura que esperamos. La mejor forma de conservarlos es sencilla: ponerlos en una canasta o en un bol ventilado a temperatura ambiente, alejados de la luz directa. Así maduran de manera natural, conservan su jugosidad y mantienen intactos sus beneficios. Con las cebollas y las papas pasa algo parecido. Mucha gente las guarda en el refrigerador, creyendo que así durarán más tiempo, pero el resultado es el contrario. La cebolla en frío se ablanda, se vuelve viscosa y germina con rapidez. Además, pierde compuestos protectores que solo se mantienen en un ambiente seco y ventilado. La papa, por su parte, cuando se refrigera, convierte su almidón en azúcar, y al cocinarse, esas azúcares generan compuestos poco saludables. Y aquí hay un detalle adicional: nunca deben estar juntas. El gas que libera la cebolla acelera la germinación de la papa, haciendo que aparezcan brotes verdes y con ellos el riesgo de toxicidad. Lo más seguro es almacenarlas separadas en un espacio fresco, oscuro y seco. El pan es otro caso común. Muchas veces lo guardamos en el refrigerador convencidos de que va a durar más, pero lo que realmente ocurre es que el frío acelera el endurecimiento, lo deja sin sabor y hasta puede favorecer la aparición de moho. La mejor manera de conservarlo es congelarlo en porciones pequeñas. Rebanar el pan, guardarlo en una bolsa hermética y colocarlo en el congelador es la forma más segura de tenerlo siempre fresco. Así, cuando quieras disfrutarlo, basta con sacar la cantidad que necesitas y dejarlo descongelar. Ni pierde calidad ni representa un riesgo para tu salud. Con el ajo la situación es aún más delicada. Muchas personas lo guardan en el refrigerador pensando que así lo protegen, cuando en realidad están favoreciendo que se ablande, germine y pierda compuestos importantes. Peor aún, en ambientes húmedos, puede desarrollarse una bacteria peligrosa que produce toxinas dañinas. Por eso el lugar del ajo nunca es el frío. Su mejor espacio es un frasco de vidrio abierto, o una bolsa de tela, siempre en un lugar seco, ventilado y alejado de la humedad. De esta forma, conserva todas sus propiedades naturales y no se convierte en una amenaza. La miel y el café también son ejemplos claros de lo que no se debe guardar en el refrigerador. La miel, si es pura, no necesita frío. Al ponerla en el refrigerador, sus azúcares cristalizan y cambia de textura y sabor. Y lo que es peor, muchas veces se calienta después,
para devolverle la forma líquida, destruyendo enzimas esenciales. Para conservarla, basta un frasco cerrado a temperatura ambiente en un lugar oscuro y seco. En el caso del café, tanto en grano como molido, el frío y la humedad solo aceleran su deterioro. El café absorbe olores y pierde rápidamente su aroma y sus antioxidantes. Lo recomendable es guardarlo en un recipiente hermético opaco y lejos de la luz. Así conserva lo mejor de sí mismo y se disfruta con toda su potencia. Uno de los alimentos más peligrosos cuando no se maneja bien es el arroz cocido. Es un básico en muchas cocinas fácil de preparar y que rinde mucho, por eso solemos cocinar grandes cantidades y guardar lo que sobra. Sin embargo, si no se enfría rápidamente y no se almacena de manera adecuada, puede convertirse en una trampa invisible. Lo correcto es dejarlo enfriar en menos de 1 hora, extenderlo si es necesario para que pierda el calor de manera uniforme, y después colocarlo en un recipiente cerrado dentro del refrigerador. Incluso así, no debe consumirse más allá de 24 a 48 horas. Pasado ese tiempo, el riesgo aumenta con cada día, y al recalentarlo es fundamental asegurarse de que el arroz esté bien caliente por dentro, no solo tibio en la superficie. Los huevos también tienen su secreto. El error más común es colocarlos en la puerta del refrigerador. Cada vez que se abre y se cierra, sufren cambios bruscos de temperatura que debilitan la cáscara. Eso abre la puerta a bacterias peligrosas como la salmonela. Por eso, siempre deben guardarse en la caja original en una zona interna y estable del refrigerador, donde la temperatura no varíe. Nunca en la puerta. Y si un huevo tiene la cáscara agrietada, no debería refrigerarse ni consumirse. Finalmente hablemos de la fruta. Un hábito muy extendido es lavarla apenas llegamos del mercado y guardarla húmeda en el refrigerador. Parece higiénico, pero la humedad residual en la superficie se convierte en el escenario perfecto para que proliferen bacterias y mohos. El refrigerador no elimina esos microorganismos, solo los mantiene activos o incluso los expande a otros alimentos. Lo más seguro es lavar la fruta justo antes de comerla. Y si se necesita lavarla de antemano, debe secarse muy bien con papel absorbente y guardarse en un recipiente ventilado. Nunca húmeda. Cuando aplicamos estas reglas simples, el refrigerador deja de ser un lugar donde se mete todo sin pensar. Y se convierte en un verdadero aliado para proteger la salud. Cada alimento tiene su espacio, su temperatura adecuada y su forma correcta de conservación. Seguir estas pautas no solo evita intoxicaciones, sino que también asegura que los nutrientes se mantengan intactos, cuidando lo más importante, la vitalidad y el bienestar en cada etapa de la vida. Como hemos visto, el refrigerador no siempre es el aliado seguro que muchos creen. Al contrario, puede convertirse en un lugar donde sin querer se pierden nutrientes, se pierden sabores y la textura de los alimentos se altera irreversiblemente. Tareas cotidianas, aparentemente sencillas, como guardar sartenes miel arroz o verduras frescas, pueden tener consecuencias mucho más allá de lo que solemos pensar. El riesgo no es solo que los alimentos se echen a perder, sino que en algunos casos puede convertirse en un caldo de cultivo para bacterias o toxinas invisibles, lo que afecta directamente la salud, especialmente en personas con sistemas inmunitarios debilitados. Es alarmante descubrir cómo alimentos tan comunes, presentes en la mesa de millones de familias, pueden convertirse en trampas silenciosas al ser refrigerados de manera incorrecta. Y lo más inquietante es que estos errores no se cometen por ignorancia malintencionada, sino por costumbre, porque siempre hemos visto a nuestros padres o abuelos hacerlo así, y pensamos que es lo correcto. Sin embargo, la ciencia y la experiencia clínica nos muestran otra cara, la de infecciones intestinales inesperadas, intoxicaciones graves y una disminución en la calidad nutricional de lo que consumimos a diario. Por eso es tan importante detenernos un momento y reflexionar. ¿De qué sirve elegir los mejores productos e invertir tiempo y cuidado en la cocina, si al final los almacenamos de una manera que destruye sus beneficios? El refrigerador debería ser un espacio de protección, pero para que lo sea, necesitamos saber qué sí guardar ahí y qué no. Y sobre todo, cómo hacerlo de manera adecuada. Cambiar un hábito tan sencillo como dejar las frutas a temperatura ambiente, secar bien las que lavamos o enfriar el arroz correctamente antes de guardarlo
puede marcar la diferencia entre una vida saludable y una visita inesperada al hospital. Hoy la invitación es clara: revisa tu refrigerador. Observa qué alimentos tienes ahí y piensa si realmente deberían estar guardados en ese lugar. Empieza a organizar tu cocina con otra mirada más consciente, más informada. No subestimes el poder de estos pequeños cambios, porque protegerán tu sistema inmunológico, tu digestión y tu bienestar general. Y no te lo quedes solo para ti. Comparte este conocimiento con tu familia, con tus amigos, con las personas mayores que quieres cuidar. Ellos más que nadie necesitan esta información para mantenerse fuertes y evitar complicaciones que podrían haberse prevenido con un simple ajuste en la rutina diaria. El momento para actuar es ahora. No esperes a que una intoxicación o un malestar digestivo te sorprendan para darte cuenta de la importancia de algo tan básico como el almacenamiento de los alimentos. Cambia tus hábitos desde hoy y haz de tu refrigerador un verdadero aliado de tu salud y la de tus seres queridos. Recuerda cuidar lo que comes, empieza en casa y muchas veces en el lugar que menos imaginamos, ese espacio frío al que tanto confiamos nuestra alimentación. ¿Te sorprendió descubrir que algunos de estos alimentos tan comunes pueden convertirse en un riesgo silencioso para tu salud solo por la forma en que los almacenas? Muchas veces pensamos que estamos haciendo lo correcto, convencidos de que el refrigerador es el lugar más seguro, cuando en realidad podríamos estar cometiendo errores que afectan directamente a nuestro bienestar. Cuéntame, ¿hay algún alimento de esta lista que te haya dejado con la boca abierta? O quizás reconociste alguno de esos hábitos que sin darte cuenta has repetido durante años en tu cocina. Pesiti, me encantaría leer tu experiencia en los comentarios, porque compartir tu historia puede ayudar a muchas otras personas que hoy, igual que tú, no sabían lo que estaba ocurriendo en su propio hogar. Y si toda esta información te ha parecido útil, no lo guardes solo para ti. Dale un me gustas a este video y compártelo con tus seres queridos, porque la salud también se cuida en comunidad. A veces, un simple consejo puede marcar la diferencia entre un malestar pasajero y una complicación seria, especialmente en personas mayores o con defensas bajas. Por eso, cada vez que compartes, estás multiplicando la posibilidad de proteger a alguien que quizá lo necesite más de lo que imaginas. Además, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Aquí seguimos explorando juntos temas que muchas veces no se hablan en las consultas médicas tradicionales, pero que influyen de manera directa en tu vida diaria, desde los pequeños hábitos en la cocina hasta los secretos para fortalecer tu organismo de forma natural y mantener una calidad de vida plena a cualquier edad. No te pierdas lo que viene, porque cada semana traemos contenidos que pueden darte herramientas prácticas y sencillas para cuidar de ti y de los tuyos. Recuerda, la prevención empieza en casa, en los gestos cotidianos, en esa decisión aparentemente pequeña de cómo guardas un alimento o de cómo organizas tu refrigerador. Lo que hoy aprendes aquí puede ahorrarte problemas mañana y, lo más importante, puede darte tranquilidad. Así que no lo olvides, cuidar de tu salud comienza en tu propia cocina. Nos vemos en el próximo video.